Hola mis hermanos, un gusto de saludarles. Por acá el pastor Joel Alfaro. Bajé un poco la calidad del video para poder compartir la pantalla de esta segunda clase de discipulado que veremos hoy, bien, en algunos minutos, con respecto a el conocimiento de Dios. Bien, entonces voy a compartir la pantalla para que podamos ver, que ustedes puedan ver también. Bien, el día de ayer subimos un video, ¿verdad?, que nos decía que si acaso existía o no existía un Dios. Bien, por lo tanto, hoy día continuamos con esta clase de discipulado número 2, donde vimos en la primera clase donde Dios, dijimos que realmente Dios existe. ¿Cómo existe? Dijimos que por medio de la revelación de Dios, por medio de la naturaleza hacia la humanidad, Él se da a conocer que Él es un Dios que existe por medio de su creación. Segundo, que Dios dejó grabado en el corazón de los hombres su ley. Por lo tanto, al dejar su ley en el corazón de los hombres ahora tienen un conocimiento, ¿verdad?, de que lo que hacen es malo, ¿verdad? ¿Qué cosa es buena y qué es malo? Bien, por lo tanto, ahora veremos la tercera parte, ¿verdad?, donde tenemos la completa autorrevelación de Dios por medio de la palabra. Se dice que Dios mismo se tuvo que revelar al hombre para que lo conocieran de manera directa. Habló por mucho tiempo a sus profetas. Finalmente entró al mundo él mismo en Jesucristo, su Hijo. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, creo que ayer lo leímos, ¿verdad? Dice: en Jesucristo el hombre tiene una revelación de Dios más completa. Vamos a leer San Juan capítulo 14, verso 9, de referencia San Juan 14, verso 9, nos dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre, ¿verdad? Entonces ahora vemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, vino a este mundo, ¿verdad? Ahora le dice allí a uno de sus discípulos, Felipe, le dice: ¿cómo quieres que te presente al Padre? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces tenemos esta revelación también de que Jesucristo vino a esta tierra, siendo Dios, ¿verdad? Y siendo 100% hombre también. 100% Dios y 100% hombre. Entonces toda esta revelación, ¿dónde la encontramos? En la palabra de Dios, ¿cierto? En la Biblia. Bien, entonces hoy veremos a continuación, ¿cierto?, lo que nos dice la naturaleza de la escritura. ¿Qué tipos de escritos son? ¿Son simplemente esto, lo que los seres humanos hayan registrado en un medio humano, con palabras humanas, o lo que Dios en algún tiempo había hablado y hecho? Primero dice: es evidente que el lenguaje humano se utiliza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Hebreo o arameo en el Antiguo Testamento y griego, o sea, en el Antiguo Testamento, y griego, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. Pero ¿significa esto que la Biblia es un libro humano o es un registro puramente humano de los que Dios reveló al hombre? Entonces, nosotros tenemos claro, ¿verdad? Y los que no, en esta hora lo van a comprender. Dice que los profetas siempre dijeron que la palabra era de Dios, al pronunciar siempre cuando daban una profecía: así ha dicho el Señor. O sea, ellos afirman estar hablando que eran las palabras de Dios. Y nosotros siempre comentamos y decimos, cuando la palabra de Dios va más allá del el dicho,
sino que va ahora también en el verbo de hacer, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Bien, entonces no es cualquier palabra ni cualquier escritura humana que la haya escrito un hombre. Nosotros estudiamos la palabra del Señor y entendemos que fue escrita por más de 40 autores, la palabra de Dios, la Biblia como tal, eh, pero siempre hay uno, ¿verdad? Que es este Dios bendito, el cual es el autor de esta palabra y es su palabra. Y como les decía, va más allá del decir, sino que va en el verbo, en el hacer. Bien, por lo tanto, la palabra de Dios, lo que Él dice, eso se hace. Bien, y lo que Él ha dicho, eso lo cumple. Bien, entonces, la suma de todas estas referencias afirman ser las palabras de Dios mismas. Ya todo lo escrito es inspiración divina. Vamos a ver en 2 Timoteo, ya capítulo 3 versículo 6. 2 Timoteo, capítulo 3 verso 16, que nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, lo principal que nos dice es que toda la escritura es inspirada por Dios. A nadie, ¿verdad?, se le puede haber ocurrido tamaño libro, ¿cierto? O libros de los cuales nosotros vemos que la ciencia muchas veces ha buscado encontrar errores en lo que nos dice la palabra del Señor, pero vemos que no le han encontrado errores y la Biblia sigue siendo uno de los libros más vendidos en la historia, ¿verdad?, de la humanidad, uno de los libros más vendidos. Bien, y también por ahí leí en algún dato donde decía que ha sido también el más robado. Bien, también es uno de los libros que ha sido traducido a más de, no me recuerdo en este momento la cifra exacta, dijo alguien por ahí, la cantidad de idiomas, pero creo que por ahí en el canal de Facebook puse algún sabías que, eh, muchos idiomas diferentes, lenguajes, dialectos, ¿verdad? Entonces, este libro es un libro que va más allá de algo escrito humanamente. Muchos dicen, yo no creo en la Biblia porque la escribieron los hombres, ¿verdad? Pero hay una inspiración divina que si nosotros nos damos cuenta en el periodo de tiempo que se demoró en escribir la Biblia, que fue alrededor de 1500 años, no hay un error en ello, sino que los que hablan desde el principio hasta el final se basa en un solo evento, ¿verdad? Que ahora es esta salvación por medio de la gracia de Dios, por medio de Jesucristo el Señor. Bien, entonces la naturaleza de esta escritura es totalmente divina. Bien, no la escribió un hombre porque sí, sino que fueron 40 diferentes autores, los cuales fueron todos inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Bien, leeremos también en 2 Pedro, en el capítulo 1, verso 21, que nos dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el que inspiró a los varones, ¿verdad? Santos varones, como dice aquí en estos versículos, ¿verdad? Santos hombres de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios no es cualquier cosa, sino que es un libro o libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Bien. ¿Puede dar la escritura testimonio de sí misma? Un hombre que desea cambiar un cheque en el banco, le dicen que debe tener alguna identificación aparte de su propia palabra. Otro tiene que comprobar que él es lo que reclama ser, ¿verdad? Con todo, no hay ninguna autoridad más alta que Dios mismo, al cual uno se puede dirigir para verificar lo que Dios dice. Si efectivamente esto es así, vamos a leer en San Juan, capítulo 7, San Juan capítulo 7, verso 17, que dice así la palabra del Señor: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Entonces vemos, ¿cierto?, que Pablo, o sea, San Juan acá está hablando, ¿verdad? Disculpen, de nuestro Señor Jesucristo, que es el que está hablando,
si acaso lo que él hablaba, ¿verdad? Que era este evangelio que había descendido del cielo, que decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Les decía, si acaso lo que yo hablo es mío o es de alguien más, ¿verdad? Y se entendía que el Señor decía que lo que él traía era algo del cielo. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta, decía nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces la palabra de Dios le habla al hombre de su pecado, o sea, lo convence también de su pecado por medio del Espíritu Santo. ¿Con qué poder y verdad descubre ella la naturaleza interior del hombre? Luego le habla al hombre acerca de su gracia en Cristo. Por medio de la obra del Espíritu Santo, obra la fe en el perdón divino, produce la esperanza y da la seguridad de la salvación. Todo esto, ¿verdad? Es lo que Dios hace por medio de su palabra con la vida del hombre. ¿Bien? Entonces, da testimonio, ¿verdad?, de sí misma. La escritura es infalible, no hay errores, no hay falla en ella. ¿Bien? Lo que dice Dios es la verdad. ¿Cierto? Vamos a leer acá también en San Juan, capítulo 17, verso 17, que nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdadera, la única infalible. También la palabra no puede ser quebrantada. San Juan 10:35 nos dice de esta forma. San Juan 10:35 nos dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Bien, allí nos dice la palabra del Señor. Por ser la palabra de Dios, la escritura es verdadera, no engaña, no dice ninguna mentira, es infalible, ¿verdad? De esta forma, nosotros conocemos que Dios, Él es el que habla. Cuando Dios habla, todo es verdad. Lo que Él dice, así es. Lo que Él promete, Él lo cumple, ¿verdad? Es verdadera y sin error en todo lo que dice. Por eso el hombre trata de buscar el error y no lo encuentra. Bien, entonces, eh, si como leemos lo que nos dice acá, aunque no es un libro de geografía, es preciso en la geografía, ¿verdad? Si nosotros corroboramos los mapas, ¿verdad? O donde nos habla en los lugares que se sucedieron, por ejemplo, yo estaba leyendo el Antiguo Testamento, donde habla del imperio, por ejemplo, en Esther, el libro de Esther, donde está hablando, ¿cierto?, de el rey Asuero, que había ahora conquistado con el imperio medo-persa, y decía que habían 127 provincias desde la India a Etiopía. Por lo tanto eran un lugar tremendo, y que si nos vamos a la parte geográfica lo encontramos como tal cual, ¿verdad? Se habla en otras partes del imperio romano, y donde vemos cómo se expandió el imperio romano, que llegó allí también, ¿cierto?, a Jerusalén. Por lo tanto, todo esto, ¿cierto? Se habla de geografía y está en la palabra del Señor, por lo tanto no se equivoca. Si vemos en los tiempos que nos habla la Biblia, que en tal año, ¿verdad? En el mes tanto, en el día tanto, se encontraba el rey Asuero, por ejemplo, como lo tengo fresquito, el rey Asuero se encontraba de gobernante en el imperio medio persa, y efectivamente así, si se va a la historia universal, es así. Por lo tanto, los datos no son inventados, sino que son cosas verídicas, lo que realmente sucedieron. Bien, no es un libro de ciencia, pero la verdadera ciencia no va a encontrar error en ella, porque es del único que es perfecto, del único que no tiene error, de que todo lo tiene perfectamente hecho. Él es un Dios perfecto, por lo tanto su palabra no puede ser imperfecta, ¿verdad? Contiene mucha historia y toda es verdadera. Como les decía, si vamos a dar libros de historia, todo está allí. Bien, la palabra de Dios es verdadera, porque la escritura no es un libro meramente humano, porque su autor es Dios. Bien, Él es el autor de esta palabra, y por medio de ella se da a conocer a toda la humanidad que Él existe. Por eso muchas personas
¿verdad? No conocen de Dios porque ni siquiera han aún leído la palabra de Dios, ¿verdad? Como les decía ayer, hay personas que dentro de su corazón sienten que hay maldad, pero eso no les lleva a reconocer que Dios existe. Tampoco la naturaleza a veces lo ven, no, ya es algo normal la naturaleza, pero porque no hay una profundizar, ¿verdad? O meditar en que, oh, ¿quién habrá hecho esto? ¿Verdad? Y el hombre se olvida. Pero cuando leemos la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí es donde conocemos realmente que hay un Dios, ¿bien? Y el cual no miente. La escritura es clara, ¿ya? La escritura es una revelación clara de Dios, ¿cierto? En ella Dios habla claramente al hombre. El salmista nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso está en el Salmo 119, verso 105. Ya también Pedro exhorta a guardar la palabra profética más permanente, como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Eso está en segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Entonces hay algunos pasajes en la palabra de Dios que son más difíciles de entender que otros, pero eso no significa que Dios no dará, ¿cierto?, el entendimiento de esto. Quizá el hombre, por falta de conocimiento, no alcanza a entender todo. La palabra del Señor nos dice ella misma, el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar, porque Él es el dueño de la sabiduría. Bien, entonces si a usted le cuesta entender la palabra del Señor, la palabra de Dios no es como un libro que nosotros leamos de cualquier forma, sino que la palabra de Dios nos dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el escudriñar va más allá que el leer, ¿verdad? Yo puedo leer página tras página, pero no interiorizo en lo que me quiere decir la palabra del Señor. Bien, por lo tanto, la escritura es clara. Muchas veces no hay que dar un mayor entendimiento con respecto a la palabra porque lo que dice, eso es, ¿verdad? Si la palabra me dice no matarás, ¿qué más voy a explicar? Si la palabra me dice que no debo matar, ¿verdad? Si la palabra me dice que no debo odiar a mi prójimo, ¿verdad? Y que tengo que amar a mi enemigo, orar por él, bendecirlo, eh, ¿qué más espero? ¿Qué otra explicación puedo esperar? Si lo que me dice la palabra de Dios, eso es. Si la palabra de Dios me dice que el creer en Jesucristo, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios, obtengo salvación gratuitamente, ¿qué otra cosa espero? ¿Qué más interpretación? Si Dios me está diciendo que por medio de la gracia, ¿verdad? Por medio de la gracia somos salvos, ¿cierto? Por fe en nuestro Señor Jesucristo, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, dice, para que nadie se gloríe. Bien, entonces, sin embargo, ¿cierto? Lo más claro es que Dios nos revela su plan de salvación para el hombre. ¿Ya? Las bendiciones preparadas en Cristo. Siempre tenemos que entender nosotros y se nos enseña de alguna forma que las bendiciones son todas estas cosas materiales a veces. Ya no, Dios me bendijo con una casita, Dios me bendijo con un auto. Bien, y a veces la casita no nos trae bendición porque la casita está, hay que pagarla a 30, 25 años y a veces nos trae desesperación, nos trae angustia. La palabra del Señor dice que la bendición de Dios no trae angustia o aflicción a nuestro espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, siempre hablamos que las bendiciones son espirituales, ya que Dios me llene de su gracia, me dé sabiduría, me dé de su Espíritu Santo, que me guíe. Eso es bendición espiritual, que tenga revelación, que tenga discernimiento, que Dios me dé palabra profética. Pero lo material, ¿verdad? Esto es solamente añadidura, añadidura. Por lo tanto, a mí Dios me habla en su palabra y no me dice te voy a dar una casa, te voy a dar un auto. A mí me dice que me espera la gloria allá en el reino de los cielos, me ofrece una vida eterna en el reino de los cielos. Y por esa gloria eterna es la que nosotros vamos luchando. Entonces, por medio de su palabra vamos conociendo el camino el cual nos va a llevar a al reino de los cielos. ¿Bien? Por eso dice que las bendiciones preparadas en Cristo, la palabra ilumina el camino a la vida eterna, como nos decía este Salmo 119, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También voy a dar la última diapositiva. La escritura debe ser suficiente. Es suficiente.
La palabra del Señor dice que pasarán las profecías, pasarán las lenguas. Esta tierra va a pasar con todo, pero más su palabra no pasará. La revelación de Dios en la naturaleza es incompleta. Nosotros, como les decía recién, vemos y ya se hace algo natural para nosotros. Es inadecuada para la salvación. Yo no puedo ser salvo por creer, ¿verdad?, en esta creación. Pero en la escritura Dios revela al hombre todo lo que necesita saber. Por medio de la escritura nosotros sabemos cómo llegar al Padre, cómo ser salvo, cómo poder llegar al cielo. Es plenamente suficiente para el propósito de revelar al hombre la gracia de Dios que da salvación. Como decíamos recién, la palabra de Dios misma nos dice, es verdad, buscad a Dios en tanto Él pueda ser hallado, llamadle en tanto Él está cercano. Nos dice también, escudriñad la escritura porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y nosotros luchamos por ir a la vida eterna. Entonces, por medio de esta palabra, ¿verdad? Nosotros vamos conociendo el camino para llegar un día a la presencia de Dios. Dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aquel que dice también, y si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Entonces nos da, ¿verdad?, el camino y nos dice, esto y esto es lo que tienes que hacer para ser salvo. Entonces, la escritura debe ser suficiente. Si Dios viene y nos habla de otra forma fuera de la escritura, gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces esperamos mucho tiempo y perdemos tiempo esperando que venga un ángel del cielo a respondernos algo que la palabra de Dios me lo dice. Que la palabra de Dios me dice, hijo, de esta forma puedes ser salvo. Hijo, si confías en mí o si crees en mí, si tienes fe en mí, puedes ser salvo. Si perseveras en este camino, vas a ser salvo, ¿verdad? Pero a veces esperamos algo más, esperamos que descienda un ángel del cielo, ¿verdad? Para que nos diga, eres salvo. Entonces, la palabra del Señor a nosotros nos enseña y nos dice que la escritura es suficiente, la palabra de Dios debe ser suficiente. Algunos dicen es que la letra mata, pero está mal enfocado, ¿verdad? Y sacan de contexto este versículo, porque la letra mata. ¿Qué letra habla la palabra del Señor? Habla de la ley que la vemos en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, era una ley que era la letra que fue escrita, ¿verdad?, en las tablas, en piedras frías, que nunca por medio de ella íbamos a poder ser salvos, tener salvación, porque había que presentar holocausto año a año, haciendo memoria de los pecados. Y como dice, ¿verdad?, allá en los hebreos, dice, no íbamos a tener que hacer todos los años recordarnos, pero más entró este sumo sacerdote una vez y para siempre al lugar santísimo, y ahora nos hace salvo por medio de la sangre de Jesucristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿verdad? Entonces, como vemos la palabra del Señor, dice que el hombre rico en el infierno quiso que Lázaro fuera enviado a la tierra, ¿cierto? Para advertirle a su hermano y enseñarles la manera de escapar del infierno. Pero Abraham le dijo a Moisés, y a los profetas tenemos a Moisés la ley mosaica, ¿verdad? Y a los profetas mayores, menores, y les dice, a ellos los tienen, óiganlos, escúchenlos, ¿verdad? Pero el hombre rico le reclama que la escritura no es suficiente, pero le dice que aunque le manden a un resucitado, ¿verdad? Ni aún así van a creer, ¿verdad? Pero nosotros hemos entrado en esta elección bendita de Dios que nos ha salvado por su misericordia. Y si tú hoy día todavía no le conoces a Cristo el Señor, te invito para que Él también pueda cambiar tu vida. Bien, la escritura, la palabra de Dios son plenamente suficientes en cuanto a su propósito para el cual Dios la dio. Ya quizás no responda a todas las curiosidades del hombre. El hombre es muy curioso, pero ¿y de dónde salió Dios? ¿De dónde? ¿Quién lo formó? ¿Quién lo hizo? ¿Es hombre o es mujer? Pero todo esto, nosotros, nuestra mente finita, es tan pequeña, tan limitada, que si Dios viniera a explicarme a mí y me dijera, mira, yo de esta forma fui formado, pero Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es todo. Pero aquel que no cree, ¿cierto?, empieza a buscar, como decimos nosotros, la quinta pata al gato. ¿De dónde habrá salido Dios? ¿Quién lo habrá formado? ¿Quién lo habrá creado? Pero nosotros sabemos que Él es un Dios eterno, que antes de cualquier cosa Él ya era, como Él dijo en su oportunidad cuando le preguntaron, ¿y quién eres tú? ¿Cómo les voy a decir que quién me mandó? Y Él le dijo, dile que Él yo soy, te mandó.
Bien, entonces que el Señor les bendiga a cada uno. Vamos a dejar hasta aquí este video. Que Dios les guarde. Les mando un gran abrazo, un gran saludo. Puedan también aquellos que no conocen al Señor, por ahí leer la palabra del Señor. Hay muchas aplicaciones hoy en día por los celulares, ¿verdad? Donde se puede descargar también la escritura, la palabra de Dios, y puedan seguirnos también en nuestra página de Facebook. Tengo un Facebook ahí que se llama J. Moisés Pentecostal, por si les llega mi solicitud de amistad, pueden aceptarla también. Y tenemos este canal de YouTube, el cual es Canal Pasión Pentecostal. Bien, suscríbanse al canal, que Dios les bendiga grandemente y nos veremos en una próxima clase. Un abrazo a todos. Me despido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Chao, chao.